Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. El enemigo estaba en casa, y los esfuerzos del gobierno republicano y su servicio de inteligencia no fueron suficientes para erradicarlo. Hablamos de la Quinta Columna, el sabotaje, podríamos decir, invisible que marcó la Guerra Civil Española. Y contamos con la ayuda de Pablo Villanueva para resolver este enigma. ¿En qué consistió la Quinta Columna? Bueno, en principio, Fernando, habría que acudir al origen de la expresión, de dónde viene esa expresión, y viene de una locución, de un discurso del general sublevado, estamos en la España de la Guerra Civil, del general Emilio Mola, el general Mola, donde, siendo director de esa sublevación, ya sabemos, junto con el general Sanjurjo y el general Francisco Franco, entre otros, pues de alguna manera lanza un mensaje diciendo que hay 4 columnas de militares que atacarían Madrid simultáneamente, e indica que habría una quinta columna, que son aquellos que han sido emboscados o digamos que viven dentro de la ciudad de Madrid y que son leales a las fuerzas rebeldes, a las fuerzas del bando Una nacional quinta que columna desde dentro, podríamos decir. Una quinta Efectivamente, es columna desde el dentro. enemigo desde dentro, ¿no? El enemigo dentro de ese territorio que estaba siendo defendido por la República, y que esas 5 columnas actuarían simultáneamente, intervendrían para dar un golpe de gracia a la Segunda República. Esa alocución, ese discurso de Emilio Mola, pues de alguna forma alertó a los miembros del gobierno republicano, alertó al sector más izquierdista dentro del bando republicano, y bueno, pues en las páginas de la publicación Mundo Obrero sirvió como advertencia a los defensores de la capital, que evidentemente no eran ajenos, ¿no?, a la presencia de estos elementos, digamos, simpatizantes con el bando rebelde, con el bando sublevado. Y lógicamente la República estaba muy interesada en extirpar, en eliminar a esos quintacolumnistas. Cabe preguntarse si esa quinta columna, que sabemos que efectivamente existía, era un cuerpo organizado o eran simplemente iniciativas individuales, ¿no?, lo que llamaríamos los lobos solitarios. Hay muchas publicaciones al respecto, y todo parece indicar que, bueno, la quinta columna en principio empezó como algo improvisado, pero a medida que avanzaba la guerra, esos emboscados, esos nacionales, por así decirlo, atrapados en Madrid, pues empiezan a profesionalizarse. En el verano del 36 nadie creía que la guerra iba a durar tanto tiempo. Estamos La verdad hablando que de 3 años. nadie en general creía, y los primeros, los golpistas, los generales sublevados, creían que aquello se iba a transformar en una guerra, y mucho menos que iba a durar 3 años, porque se trataba de uno de tantos alzamientos militares que ya habían tenido tradición en el siglo XIX, y que en el siglo XX se habían seguido dando. No podemos olvidar en la dictadura de Primo de Rivera, en la década de los 20, y bueno, pues normalmente solía ser una serie de guarniciones militares que se sublevaban en contra del poder institucional establecido, conseguían los apoyos suficientes o conseguían amedrentar al poder oficial lo suficiente como para que éste depusiese su autoridad y la depositase en manos de los militares. Eso era una cosa de un día, 2, una semana, pero desde luego nadie pensaba que aquello se fuera a prolongar 3 años, ¿no? Y que esos conatos de rebelión, que son los distintos alzamientos en las distintas capitales españolas, pues bueno, que fueran a durar 1 o 2 días, como digo, era lo previsible. Al final se pone en marcha una resistencia de la República que logra
retener algunas capitales importantes y algunas regiones importantes de la península, incluso de los archipiélagos, y bueno, pues es el general Mola y Sanjurjo y el propio Franco los que tienen que diseñar una estrategia bélica, una auténtica guerra para derrotar a la República. ¿Qué es lo que ocurre con Madrid? Pues que, claro, dentro de Madrid hay muchos simpatizantes de este golpe militar. Recordemos que en Madrid había fracasado el levantamiento del general Fanjul en el cuartel de la montaña, lo que hoy sería la zona del templo de Devot, en torno a la montaña de Príncipe Pío, y bueno, pues había acabado con la ejecución incluso de Fanjul. Y efectivamente, pues Mola tiene que lanzar ese discurso de esa quinta columna, que va a inspirar, por cierto, toda una corriente de carteles publicitarios por parte del bando republicano para prevenir a aquellos, pertenecientes a partidos políticos o a sindicatos de izquierda. Va a inspirarles a esos carteles donde, pues por ejemplo, se habla, hay uno muy famoso, ¿no?, que dice: la bestia acecha, cuidado al hablar. Es un cartel de los anarquistas de CNT, de FAI, con la imagen de un gorila que tiene la mano pegada a la oreja. Y bueno, pues efectivamente Madrid se prepara para que los sublevados asalten en el verano del 36 la capital, y tiene que limpiar, entre comillas limpiar, eliminar ese enemigo que está en la retaguardia, ese enemigo interior que es la quinta columna. Ya en el mes de octubre pues hubo bastantes batidas para capturar a quinta columnistas, y bueno, pues se llegan a apresar en una sola jornada, la del 15 de octubre, hasta 1.000 sospechosos. Las milicias republicanas prendieron perdón, he dicho 1.000, pero eran 2.000 sospechosos. Así que efectivamente parece que había un miedo a que esa quinta columna pudiera enlazar con el brazo militar que se estaba acercando a la capital española. En la publicación La Voz del 6 de octubre leemos lo siguiente: dentro de Madrid hay aún muchos fascistas emboscados que constituyen la quinta columna de que ha hablado Mola, y que, levantándose en armas en el momento oportuno contra el gobierno del pueblo, se unirá a las otras 4 columnas que rodean Madrid. Hablamos de la quinta columna con Pablo Villanueva. Es momento de conclusiones. ¿Y qué aproximación hacemos cuando ha pasado bastante tiempo? Bueno, hay que reconocer que el concepto ha calado en el vocabulario, digamos, no solo bélico, y no solo del contexto de la guerra civil, sino que se sigue hablando de quinta columna cuando efectivamente parece que hay un topo, alguien infiltrado, alguien que puede causar un daño desde el interior, ¿no?, en cualquier ámbito de la vida. Bueno, pues parece que en principio hay monografías que hablan de que esta quinta columna llegó a ser incluso del 15% de los integrantes de las fuerzas de orden público y seguridad que tenían algún tipo de relación con actuaciones en favor de estos enemigos de la República. De ellos, el 10% fueron realmente quinta columnistas habituales. Recomiendo un libro que se llama Madrid en guerra, la ciudad clandestina, del historiador Javier Cervera, que es bastante exhaustivo en este sentido. En principio, sabemos que la labor de la quinta columna no fue definitiva, aunque sí que causó un daño, por así decirlo, de minar la moral, ¿no?, de desestabilizar la moral de las tropas republicanas en Madrid y de los propios madrileños, a los que de alguna manera se alentaba a entregar las armas, a rendirse, a hacer que la guerra pudiese acabar pronto, ¿no? Eso va a favorecer, pues también, bueno, pues el golpe, por ejemplo, del coronel Casado, en marzo del 39, precisamente porque varias organizaciones de la quinta columna se acercaron al coronel, y bueno, pues también en la última fase de la guerra se detecta la labor de la quinta columna en la sublevación de Cartagena, en fin, en algunos episodios más. Está claro que tenemos que ser cautos y bueno, pues lo primero, tratar de evitar los conflictos, pero
ser prudentes en nuestras relaciones, porque a veces las apariencias engañan, y lo que aparentemente todo el mundo estaba unido en Madrid y aquellos eslogans de Madrid será la tumba del fascismo, pues resulta que Madrid fue la tumba de la Segunda República, porque en parte es la labor de esta quinta columna, de este enemigo invisible, de esta amenaza fantasma, si queremos decirlo en términos de la Guerra de las Galaxias, pues estuvo haciendo una acción bastante dañina, ¿no? Y bueno, pues con eso yo creo que nos podemos quedar. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Cuáles son algunas conclusiones finales? Como conclusiones finales, yo diría que así como un principio a tener en cuenta es lo importante que es tener prudencia, pero no tener un miedo excesivo a las cosas, ¿no? Porque aquí la herramienta que más funcionó con la quinta columna fue el miedo, el pensar que cualquiera a mi alrededor podía ser un enemigo, ¿no? Y eso genera ansiedad, genera precipitación, genera torpeza en las decisiones. Creo que no podemos vivir sumidos en el terror, en el miedo. Sí que el miedo es un mecanismo natural humano que nos previene de posibles accidentes, de posibles tragedias, y en su justa medida es algo bueno y que debe ser tenido en cuenta, pero en este caso creo que lo que cundió fue el pánico, el terror. Entonces creo que debemos verdaderamente entender que, bueno, pues que hay alguien más sabio que todos nosotros, en este caso el Dios en el que creemos, y que nos ayuda en todas las cosas de nuestra vida, sean tiempos fáciles o difíciles los que vivamos. Él va a estar ahí para ayudarnos, y confiarle también nuestra vida forma parte de poder vivir en paz y poder vivir descansados en Él, y no merece la pena, en otras palabras, vivir la vida atemorizados o invadidos por el miedo. Así que con eso nos quedamos. Pues con esa valiosa lección nos quedamos. Muchas gracias una vez más, Pablo Villanueva, profesor de Historia, por acercarnos en este caso a la quinta columna. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.